Navidad en las montañas. Esa capacidad de narrar, de pintar con frases el paisaje de esa región me dejó obnubilado, me dejó fascinado. Ese olor de los naranjos en flor que describe con magistralidad Ignacio Manuel Altamirano, aún ese aroma lo tengo, porque yo viví y crecí en una huerta. Entonces, cuando florecían los naranjos, yo me acuerdo que evocaba a Ignacio Manuel Altamirano y quería conocer Tixtla, porque sí sabía que aquí había nacido. Pero no solamente eso, que fue un hombre genuino, mucho más allá de la literatura. Quiero agradecerle a las personas que me han honrado con este collar de flores. Yo siempre he visto que se lo colocan a muchas personas y no pensé que el día de hoy este collar adornara mi cuello y yo perciba sus olores, ese aroma penetrante y seductor que tiene esta flor, que no sé cómo se llama, pero no importa, cempasúchil, pero el aroma es lo más importante. A propósito, voy a de las flores en un relato que tengo que se llama El abuelo Gregorio, y en un capítulo que se llama Las 7 preguntas, hay una pregunta que yo le hago a mi abuelo en maya y él me lo contesta en maya: Inol, abuelo, abuelo, ¿qué son las flores? A propósito de este collar. Y él me dijo: las flores son los ojos de las plantas, como tus ojos son las flores en el jardín de tu rostro. Por esas flores, ojos de colores con aromas, las plantas miran, atraen, alegran y curan el alma de los hombres. Con eso quería comenzar. Muchas gracias. Iniciaría también con un poema que escribí hace mucho tiempo. Comencé a escribir en el desierto de Saltillo, porque yo empecé a ser maestro. La honrosa carrera, oficio, arte, es todo y más de ser maestro, y maestro de primaria. Y eso a mí me dio mucho, porque yo recibía a los niños en el desierto de Saltillo con la flor en sus ojos, esa sonrisa de que van, a pesar del frío, porque ya hace mucho frío, llegaban contentos, y eso a mí me dio mucha honra de ser maestro de primaria. Así comencé a estudiar. Después estudié otras cosas, pero eso no tiene mayor importancia. El poema dice así: Atane, dice, se llama Una Hilapishan. Atane, Una Hilapishan, tu mentikushana latzelo, tie uchbenshani na, tushkukasa la kartali, tikupata la tan. Levetike, mawokol ukimil awinkli, mishawokol ukimil apishan. Awinklile mantatskopatan ichuyicha palan, apishane mantatskolemban ichuyich shushin eko. La casa de tu alma. Tu idioma es la casa de tu alma. Allá viven tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria, hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso, no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de tus hijos. Tu alma
eternece en el fulgor de las estrellas. Con esto también quería comenzar. Quiero agradecer a los organizadores de esta charla, porque la vamos a hacer una charla de 15 minutos, no más. Nada de Honduras. Yo escribí la conferencia, pero dice mi hijo, tú vas a acabar platicándolo y no leyéndolo. Le dije, a mí me gusta escribirlo porque hago un ejercicio de recordar quiénes han sido significativos en este movimiento literario de origen indígena que inicia en los años 70 en todo el país, pero organizado en la Ciudad de México. Le dije, si bien no lo voy a leer, pero me va a servir como para recordar y repasar quiénes han iniciado y participaron en este movimiento literario que, gracias al maestro Oscar, que me ha invitado en varias ocasiones y cuando estuvo en la Facultad de Filosofía y Letras, allá en la UNAM, me invitaba a dar algunas charlas. Y yo llegaba ahí y daba una charla con los muchachos, y los muchachos quedaban encantados, porque es lo que tienen nuestros idiomas. Yo sostengo que el náhuatl es el italiano de Mesoamérica. El náhuatl es musical, es muy dulce, es una de las lenguas profundamente poéticas y también, hay que admitirlo, profundamente filosóficas. Gracias al doctor León Portilla, que hizo un trabajo, desde luego animado por el padre Ángel María Garibay, escribe en los años en que él iba a titularse Filosofía Náhuatl. Y él se basa en las obras que dejaron escritos nuestros antepasados. Él escribe su libro de filosofía a partir de las lenguas, a partir de cantares mexicanos. Ese texto que ustedes deben tenerlo por acá, y si no me dicen, yo tengo allá, creo que un par de ejemplares, son 3 tomos de cantares mexicanos en una edición que acaba de ser la UNAM, para que tengan ustedes esa belleza de nuestra lengua náhuatl. Miren ustedes, dice Marco Antonio Campos, anoche lo saludé, tuve la oportunidad de saludarlo en el Palacio de Bellas Artes, porque yo fui, me invitaron a una lectura, pero yo fui como oyente, porque es importante ir como oyente, no siempre uno debe estar aquí en todo esto, ¿no? Y Marco Antonio Campos escribe que de 1320 a 1521 se escribe la mejor obra literaria en Mesoamérica, cuando ni siquiera en Europa se escribía como se escribe actualmente. Cantares Mexicanos es el libro o es el conjunto de textos que traen desde rituales religiosos, rituales guerreros. Hay una serie de temática tan diversa, pero ¿qué nos llama la atención ahí? Los propósitos que hay en esos textos. Fíjense, se habla sobre la finitud o el dolor sobre la finitud de la existencia. Nos duele que sabemos en el consciente o subconsciente que estamos de paso, que algún día volveremos a ser parte de la tierra, que la vida es un sueño. Viene ahí, antes de que Calderón de la Barca escribiera La vida es un sueño. Muchos de los temas importantes y universales ya lo trataban nuestros antepasados mexicas en esa región tan hermosa que es el Valle de México. Pero no solamente ahí se hablaba el náhuatl, se hablaba en Guerrero, se hablaba en muchas partes.
en Tlaxcala incluso. Actualmente se habla entre 16 y 19 estados, todavía hay remanentes del náhuatl. Es una pena admitir que no solamente el náhuatl, sino que muchas de nuestras lenguas, muy a pesar de la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, disminuido en presupuesto, lo tenemos que decir, y ahora más que nunca, y me da pena tener que decirlo con un gobierno que yo fui a todas sus marchas, simpatizo con él todavía, porque no hay que ser, iba a decir la mala palabra, pero no. Pues si me dijo, cuida lo que vais a decir porque algo lo van a transmitir por Facebook, y ahora que me dijeron que por Facebook, entonces tengo que cuidar. Entonces, no, porque lo oyen otros. Entonces, vuelvo, se escribe nuestra mejor obra literaria en Cantares Mexicanos. No es el objeto que yo me quede ahí. Puedo venir otra vez si me invitan y hablamos exclusivamente de la literatura náhuatl. Vamos a enlistar a todos los escritores, ¿no? De los nahuas, desde esa reunión que hace allá en Huejotzingo. Fíjense que ahora se hacen recitales donde vienen muchos poetas de diferentes partes del mundo. Pues aquí ya se hacía en Huejotzingo una reunión de poetas nahuas, incluso fue una mujer que es de Tlatelolco, también las mujeres escribían, y eso es muy bonito saberlo, ¿no? Porque a veces es información que no hemos repasado por ahí. Una Tlatelolca como poeta llegó a esa reunión que se convocó en Huejotzingo, y en esa reunión hicieron un ejercicio que ahora también se hace. Escribieron un poema entre varios poetas. Y eso es muy hermoso. Así que muchas de las formas de escritura que actualmente se hacen, en algunas son novedades, pero en otras se están retomando lo que antes ya se hacía también aquí en México. Sobre todo en el altiplano central. Claro, también escribieron, porque hay 3 pueblos o más, pero bueno, los que dejaron más evidencias en su escritura: los nahuas, los mixtecos y los mayas peninsulares. Allá hubieron registros, libros que se salvaron. En el caso nuestro fueron nada más 4. Ustedes todavía tienen en náhuatl más documentos, lienzos incluso, en donde está esa escritura hermosísima que nos legaron nuestros antepasados. De eso es la primera parte que a mí me gustaría así enfocarme. En México, como ustedes saben, México es un país plurilingüe, yo diría plurinacional. Un día entregué, viniendo de un país, mi registro. Cuando uno regresa a México y ahí en migración te piden, bueno, llenas una hoja y la entregas, ¿no? Y me dijo el señor, oiga, ¿usted no es mexicano? Le dije, ¿qué dice ahí? Porque dice su país, ¿no? Yo puse maya. ¿Y por qué busqué los mexicanos? Yo soy maya. Eso es la diferencia. Vivimos en un país que se llama, ni siquiera México, Estados Unidos Mexicanos. Bueno, como México. Entonces yo puse, yo vengo de una nación que está en una geografía que se llama Estados Unidos Mexicanos, que se llama maya. Como también los nahuas son una nación que está dispersa en muchos estados. Y eso es legítimo. Hay tantas variantes del náhuatl que es tan rico. Para unos decir gracias es tlazocamati, para otros es tlaxcamati, ¿no? Para otros es tlastol. Pero es muchas gracias. Tlastol es palabra.
esta variedad rica del náhuatl se debe a que, como convive con otras lenguas en el país, otras lenguas indígenas, se le va enriqueciendo. Fíjense ustedes, muchas de las palabras que usamos en español son de origen náhuatl, ¿no? Metate, ¿no? Tlaxcali es tortilla, Tlaxcala es tortilla, y otras palabras que usamos, que podemos registrar muchas de ellas que son de origen náhuatl, pero decimos maíz. ¿Y de qué origen es esa palabra? Es de una lengua del Caribe que ya desapareció, es taíno, hamaca es taíno. Entonces, tenemos muchas lenguas que nos van enriqueciendo y que las hablamos, aunque no sepamos el origen, pero ya las tenemos como moneda de cambio actualmente. Eso nos hace rico este español que tenemos en México, porque al interactuar con otras lenguas se enriquece. El hombre, al relacionarse con los otros hombres, me refiero como humanidad, las hombres o mujeres, se enriquecen o se empobrecen. Pero se enriquecen más, porque este intercambio hace que cada vez nosotros vayamos sabiendo y conociendo más. ¿Quiénes escriben actualmente literatura en México? ¿En dónde se escriben? De esas 68 lenguas y 344 variantes de esas lenguas, por ejemplo, el español en México no es el mismo que se habla en el norte al que hablan ustedes aquí, o al que hablamos en Yucatán, que es diferente, tiene otro acento. El maya, por ejemplo, tiene el acento imperativo. Ven acá, muchacho. No me oyes, niño. Es otra la acentuación, porque fonéticamente el maya va a influir en el español. ¿Por qué el español del altiplano central es dulce? Por la influencia del náhuatl. Entonces, muchos aspectos de estos uno los va conociendo y los va uno armando y va descubriendo la riqueza lingüística que hay en este país. Les decía a ustedes, 68 lenguas, Colombia tiene 65. Hay una cierta competencia a decir que México es uno de los países que más lenguas indígenas tiene. Pero yo sostengo, porque he leído algunas cosas por ahí, que Brasil tiene mucho más. Pequeñitas, pero tiene mucho más. Aún no está el registro definitivo, pero sí tiene mucho más lenguas. Actualmente se habla o se escribe en lenguas indígenas, en náhuatl, en maya. El que lleva el primer lugar es el náhuatl, es el que tiene el mayor número de hablantes. Después sigue el maya peninsular o el maya yucateco, que yo hablo. Después está el tzotzil, el tzeltal, y en ese orden van disminuyendo el número de hablantes. Pero no nos debe importar tanto, por ahora, para objetos de este comentario, el número de hablantes, sino qué se está escribiendo. Si ustedes hicieran un repaso, no me va a dar tiempo, porque nada más quería que esa charla nos animara a revisar y a ponerle atención, de ver qué tan hermoso se ha escrito algunos poemas. Ustedes conocen uno muy, porque viene en el billete de 100 pesos, ¿no? Ayer en la mañana alguien me dijo que yo ya no lo veo porque está muy pequeño y ya no, se va cagando la vista con el tiempo, ¿no? Acá hay este es mío. Vamos a hacer un repaso así de unos 4. Este es de Ayocuán Cuetzalpaltzi. Este es un poeta náhuatl del siglo XVI. Miren qué hermoso dice: ¿qué podrá hacer mi corazón? En vano hemos llegado, hemos brotado de la tierra. Solo así he de irme,
como las flores que perecieron? Nada quedará de mi nombre, nada quedará de mi fama aquí en la tierra, al menos flores, al menos cantos. ¿Qué podrá hacer mi corazón? Aquí en la tierra es la región del momento fugaz. Y eso es la vida, fugacidad permanente. Eso es el instante, fugacidad permanente. Cuando se tienen ya muchos años, mi padre murió el año pasado a los 103 años, nació en la orfandad. Nace él, su madre se desangra y se queda huérfano. Y la naturaleza fue generosa con él. Sin su infancia padeció la orfandad. La naturaleza lo premió con longevidad, ¿no? Este es uno de los poemas muy hermosos que son decir. Hay otro que dice así: hermano, tenemos las manos desnudas, entre la muerte no hay escudos. Ni dardos que puedan detener la danza que nos despoja de la carne. Somos flores de jardín, somos pétalos amarillos, como este que traigo, que se marchitan a la orilla de la noche. Todos los caminos, aunque vestidos de flores o sembrados de espinas, nos conducen al silencio. ¡Qué hermoso! Aquí está esa filosofía que les hablo a ustedes, que está en estos poetas de esa época, caray, y que ahora es difícil de encontrar en los nuevos poetas contemporáneos. Sé que muchos de los contemporáneos hacen un esfuerzo por escribir, pero igualar esto es irrepetible, es irrepetible. Vamos a ver otro texto, que este es de Ruperta. Ruperta es una poeta chol de Chiapas, y me gusta este poema porque está en tono triste y conmovedor. Esta es una poesía contemporánea. Nos brincamos de la poesía de esa época tan hermosa, de nuestro pasado indígena náhuatl, y entramos de momento a este, y dice así: adiós te decimos con lágrimas, bajo la oscura sombra de los árboles, más allá de las nubes hemos de contemplarte. Adiós, los gritos rechazan a la muerte, que espera ansiosa. La muerte va delante danzando, celebrando su conquista, adornada de flores exóticas. Nosotros, venados a tu lado, arrastrando nuestros pasos rumbo a tu casa del silencio. Y enseguida hay otro poema que se emparenta con este. Dice así: déjame morir un rato, al fin y al cabo nada es perdurable. La vida a veces es tan fugaz que no llegamos a descubrirla plenamente. Déjame morir en compañía de los rostros que me recuerdan el pasado, aquellos que brindaron conmigo y se abrieron el camino junto a ellos. Déjame morir en compañía de los sueños que nunca fueron míos, los que llegaron y se fueron como el equinoccio, para romper la inercia del día y de la noche. Y este otro, que es de Antonio López Pérez, que es un poeta de Chiapas, que habla, si se fijan ustedes, la constante de las flores. Dice aquí: quiero poner las flores en tu vientre de rocío salvaje, caminar a ciegas entre la estructura sutil de tu fragancia, allí cada mañana, abrir los ojos como flores, saludando al día que en su caudaloso aroma. Eres granero para el hambre profunda, el amor nació de pronto,
como un castigo errante, devoro caminos y en mi agitación perpetua sale una voz y nadie la detiene. A tocar el abismo, las manos quedaron ciegos al pulir tu cuerpo. Qué hermoso poema. Vamos a brincarnos ese poema y aquí hay otro. Ese está muy extenso, uno más cortito. Es que hay unos que son muy chiquitos, pero son como piquete de mosco. Este dice, este se refiere a Lope de Vega, que es un escritor del siglo XVI, uno de los grandes escritores del siglo XVI. Y dice: oye Lope, si la vida es un sueño, ¿por qué tanta pesadilla? Y ahí acaba. Pero no, digo esto como piquete de bosque. Eso es muy hermoso este poema. Eso lo traje porque este es de un náhuatl que es Alberto Becerril Cipriano. Él vive en la región frontera de Veracruz y Puebla, y él habla dos lenguas. Él habla el totonaco y habla el náhuatl, y en los dos escribe de manera muy magistral. Esto es una probadita de lo que pudiéramos hacer, incluso un taller, un seminario de esto. Es una probadita. Este lo escribió en náhuatl. Dice así: canta la cascada su melodía blanca, coro en alud, tesitura de luz, escenario en picada, madre de una nube tenue. Qué hermoso. Luego, este otro que es de... Bueno, es del mismo, pero vamos a pasar a otro. Si me dices el tiempo para no abusar. 25 llevamos. Que me queda 5 minutos. 10 minutos. Sí, sí, para no abusar, para que los otros... ¿Mandé? Ah, bueno, está bien. Bueno, este es de ¿quién es? De Juana Peñate. Esta es una escritora celtal de Chiapas. No miento, este es de Miquea Sánchez Gómez. Ella escribe en Soc, también es de Chiapas. Pero fíjense qué bonito está este poema. Dice así: pero hay quien jura que Dios es irreversible, que sus designios son línea recta en balanza del tiempo. No valen lavatorios de alma. Él mira por encima del oasis, por encima del verde. Sus espejos ven oscuridades del cuarzo humano. Por eso digo que la noche comienza cuando cierras tus ojos. Qué hermoso. Este otro texto es de Javier. A ver si tengo otro de ellos. Esta es también otra chapaneca. Ya recibió. Y creo que estos son los últimos que tengo. Vamos a leer esta última. Yo escribo, es de Adriana del Carmen López Sánchez. Yo escribo sobre pétalo de lirios, sobre el rostro de la tierra, herida por los años. También pinto con suave tinta encarnada sueños celtales, abrigados con el ropaje de la aurora, y esculpo con el grito del silencio la historia de mi lengua originaria. Moldeo las palabras que lloran por los hombres verdaderos, los que oran hacia los cuatro esquinas del cielo y caminan por el surco de la historia. Y pinto noches, mañanas y tardes desde las entrañas de la tierra, donde yacen los colores del abismo. Yo escribo con mi dolor purpúreo escondido en el concierto de las palabras, desnudo mi pensamiento,
ante la sombra fría de la muerte. Si ustedes se fijan, los temas aquí son evocaciones, la muerte, los besos, ese de Lope, que está muy original porque es pequeñito, pero dio la pedrada donde tenía que dar. Porque la vida, si uno no se da cuenta, se convierte en pesadilla. Entonces, deja de ser sueño cuando queremos, pero deja de ser lo que queremos cuando así lo deseamos. Después de leer esta ligera muestra, porque es una ligera muestra de textos, hay más, hay en Yoleme, en Paypay, en Cumiay, que son lenguas que están hacia al norte, están en Baja California Norte, en San José de la Zorra. Ahí están varios grupos que son como esas velitas o veladoras que ya nada más está bajito, están chispeando y ya se están acabando. Por eso la importancia, yo lo decía en la mañana con los estudiantes del maestro Luna, que no se avergüencen de su lengua, ni de su origen, ni del color. Es importante. A nosotros en la escuela primaria nos pegaban si nos oían hablar la lengua maya. Un día, mi amigo Laquín y yo, nos alejamos del grupo, era la hora del recreo, porque él me quería decir algo, porque me lo medio decía en español, pero yo tampoco lo entendía, porque yo tampoco entendía el español, porque nosotros hablábamos puro maya. Entonces era más fácil que nos comunicáramos en la lengua y nos apartamos. Y empezamos a hablar en lengua maya. Nos oyeron los otros compañeros del grupo y se fueron con el chisme a la maestra. Y la maestra ordenó que nos llevaran delante de ella. Y nosotros ya sabíamos lo que iba a ocurrir. Y nos resistíamos a patadas, algunas palabras innombrables, ¿no? Entonces no queríamos ir porque sabíamos que no estaba complicado delante de la maestra. Pero en fin, cada vez fueron llegando más, los más grandes nos sometieron y como si fuéramos delincuentes o haber cometido un acto contrario a la ley. Bueno, si era contrario, porque ahí había un letrero que decía, aquí no hables maya. Y entonces estábamos hablando la lengua, allá en la escuela. Pues llegaron delante de la maestra, el grupo así como ustedes, no mayores, el grupo así, se quedó callado, todos en silencio. Ella, con la autoridad de la gramática española, le preguntó a mi amigo Laquín: José, ¿tú estabas hablando en maya? Mi amigo vio a los otros compañeros, me volteó a ver a mí y yo alcancé a ver cómo le temblaban los labios y le empezaban a salir unas lágrimas. José, te estoy hablando, estabas hablando en maya. Y él nervioso le dijo, ¡ma! Le dijo no en maya. Se acusó. La maestra le dijo, ve por la regla. Todavía fue por la regla y le golpeó las manos. Esa era la forma en aquella época de los años 50, 60, cuando de manera violenta se quería extirpar el habla de nuestras lenguas originarias. Eran épocas, yo no por eso le tengo coraje a la maestra. Creo que ella tenía que entregar un reporte de que ya nos había alfabetizado, que ya nos habían convertido al español, que a la religión ya lo habían logrado, pero en la lengua pues es muy complejo, porque la lengua es una manera de ser, de nombrar el mundo. Cuando salimos de la escuela, mi amigo estaba llorando y me dijo, no vuelvo a la escuela, y nunca más volvió. Eso es difícil. Mi madre iba en tercer año de primaria, era muy aplicada, llevaba sus huipiles de Yucatán, ustedes lo han visto por ahí, ¿no? Y la maestra le dijo, Paulita, qué bonitas trenzas tienes,
se acercó, le acarició sus trenzas, las trenzas de mi madre, y le dijo, ya pasaste a cuarto año, pero en cuarto año ya no vas a traer tu huipil, vas a venir con tu vestido de Catrina. Y mi madre, en defensa de su vestimenta, nunca más volvió a la escuela. Con eso quiero terminar esta pequeña charla, para luego entrar a preguntas. Fui muy ameno, pero luego le seguimos. ¿Les parece? Muchas gracias. Muchas gracias.